La pregunta es, ¿quién tiene legitimación para iniciar esta acción preventiva? Fíjense que el código no habla ni derecho subjetivo, se acuerda de los intereses legítimos, habla simplemente de quien tiene un interés razonable en la prevención. Y vuelvo a lo que decía anteriormente. ¿Quién va a meditar que existe o no interés razonable? El juez. El juez es el que va a decir, señor, usted tiene un interés razonable en evitar la producción de este daño. ¿Por qué? Porque es el propietario de un mueble lindero. Pero no solamente me refiero a estas circunstancias, sino también el código regula lo que se llama los derechos colectivos, que son los que nosotros conocíamos como intereses institucionales. Mire, señor, se va por una fábrica de ladrillos cerca de la laguna de Chascomús que va a alargar olor y va a contaminar el ambiente y va a evitar el flujo de turistas, de los motoqueros que vienen por la ruta los fines de semana y que además hacen todo un movimiento económico en la ciudad de Chascomús. Tengo un interés razonable, soy ciudadano, vivo acá, tengo este puesto que vende, no sé, quesos, dulces o artesanía, y el juez va a tener que valorar este interés razonable en esta acción preventiva. Acción preventiva, que una cosa es como estrictamente preventiva para evitar un daño, y distinta es cuando el daño ya se ocasionó. Porque ya no estamos en lo que se llama la autosatisfactiva propiamente dicha, que no está regulada, sino estaríamos dentro de las medidas cautelares materiales o sustanciales, o estaríamos en lo que se llama la tutela preventiva, es decir, yo quiero ahora, en un proceso, hay un daño que se produjo con relación a esta situación, y no quiero esperar hasta la sentencia, quiero que usted me dé ahora lo que me va a llevar 5 años de proceso, 3 años de proceso. El leading case en esto es de la Corte Nacional que se llama Camacho. Entonces, el código ha regulado esta acción de tutela preventiva para que, como medida autosatisfactiva, no la tenemos regulada, como una tutela anticipada, tampoco la tenemos regulada, como una innovativa, buscar una cautela material, el artículo 232 del código, evitar que un daño se produzca, evitar su agravamiento o evitar su producción o agravamiento. Con esto quiero decir, todos estamos de acuerdo que existe una tutela preventiva. Todos estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Ahora tenemos que ver el camino procesal y como procesal puede ser un caos. O sea, va a ser un caos en qué sentido. Quizás sea un poco, parece muy antiguo si no lo va a ser un caos. Pero uno más o menos conoce como la Argentina. ¿Qué carril procesal se le va a dar? Un juicio sumarísimo. Otro va a venir por un amparo. Es decir, ¿qué causa? ¿Cómo voy a llevar? Aparte de que razonablemente va a tener que determinar la legitimación. Y no solo eso. El juez va a poder disponer de medidas, disponer de obligaciones de hacer, no hacer o de dar a pedido de parte o de oficio. El juez, hay una acción de tutela preventiva, artículo 1711, 1712, 1713, como sucede actualmente en la ley de medio ambiente, puede, de oficio, el medio ambiente, un interés colectivo, un interés social, un interés particular, puede, de oficio, tomar alguna medida para evitar que se produzca un daño, que se produzca, lo cual, ¿qué nos exige a nosotros como jueces? Nos exige tener mucha prudencia, tener mucha razonabilidad y prudencia que vienen de la mano de la capacitación. Y evitar algunas situaciones que se pueden determinar de demagogia judicial, de autocrítica. Demagogia judicial significa en que yo saco un fallito muy lindo para que después el fallito termine siendo anotado en algunas de las revistas jurídicas que todos conocemos y en definitiva me interesa la obligación del fiscal y el resultado del proceso. Bueno, entonces, el juez puede tomar, hay un estándar con relación a lo que el juez debe determinar. La menor, tiene que lograr la menor restricción posible y el medio más idóneo para lograr la finalidad de la tutela preventiva. Yo trato de hacer un parangón con el ordenamiento procesal actual. Esto tiene que ver con el artículo 204 en la medida cautelar, que la parte de una medida cautelar después la puede modificar o puede dictar una distinta sin que viole el principio de congruencia, en razón de que él es el artífice, digamos, a mí me piden una división general de bienes, pero yo veo que se puede pagar algo, me voy a decretar la división general de bienes. Como un ejemplo muy básico, voy a solicitar
solicitar digamos, el embargo, porque sé que este señor tiene algún bien para evitar un agravamiento mayor. Es decir, que los parámetros son de que la tutela preventiva es muy elástica, opera antes, durante y después de haber producido un daño. El interés de la legitimación es muy amplia, interés razonable. Las hipótesis que se nos pueden ocurrir son muchas. Segundo, que el juez a pedido de parte de oficio puede decretar cualquier medida con un estándar, menor restricción posible y mayor idoneidad en la finalidad de la propia tutela preventiva. La pregunta que se nos hace, si es autosatisfactiva, ¿hago lo sustancio? ¿Hago un traslado de la pretensión de tutela preventiva? ¿Con quién? ¿Con el director de la obra? Si no lo sustancio, al momento de resolver, pongo costas, sin costas. En primer lugar, no es que esté con abogado, pero es el intérprete de acá, siempre tiene que haber costas en el proceso. Porque alguien tiene que hacerse cargo de la cuestión del abogado. El problema que se me genera, a veces cuando el error no viene del abogado de la contraparte, el error del intérprete, sino que la actuación judicial fue la que generó el lanzamiento de una de las partes, al cual hay que darle la razón. Y en definitiva, el promotor del yerro está dado en la jurisdicción, en el ejercicio del juez. Las costas, ¿quién la tiene que cargar? El abogado de la contraparte, que no contribuyó a eso. ¿Quién la tiene que cargar? El propio cliente que resultó beneficiario de la actuación de su abogado, que en definitiva le está revocando la decisión del propio juez con una medida, por ejemplo, oficiosa. Bueno, ¿qué voy a hacer con las costas en esta acción de tutela preventiva, ya sea como a través de un mecanismo autosatisfactiva, a través de un mecanismo de la tutela anticipada o a través de una cautela material? Es una acción muy amplia, por eso digo, y vuelvo a decir, este código le vamos a dar un contenido dinámico nosotros los que vamos a ir con los casos particulares que planteemos ante los estrados judiciales, dándole un contenido efectivo, el alcance determinado al propio código a partir de las propias acciones que se nos plantean. Yo les pregunto, si al lado de mi casa van a poner un salón de fiestas infantiles, no dudaría en poner una acción preventiva por el tema de falta de estacionamiento, por el tema de las 5 de la tarde, por el tema de todo lo que ya sabemos, los chicos etc. Así que, fíjense que da para cualquier tipo, estamos hablando de derechos privados, no solamente lo estamos haciendo desde el punto de vista de intereses difusos o intereses colectivos. La acción que yo le he encontrado analogía o similitud con esto, es una acción que es el artículo 623 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la denuncia de daño delito, que es cuando tengo una obra, tengo un inmueble que se está por derrumbar, que va a tirar en la pared de mi casa, o puede tirar por el balcón, o lo que sea, voy al juez y digo, señor, miren, acá hay un peligro con esta obra que se está por derrumbar, que es añeja, es antigua, etc. Y en el artículo 623 del Código Procesal de la Nación determina dos caminos. Uno, el juez primero se tiene que apersonar y ver efectivamente si hay un daño inminente que se pueda provocar por una propiedad ilícita. Si hay un daño inminente, tiene que tomar una medida. Si ve que no hay un daño inminente, tiene que llamar a un perito para que determine efectivamente si hay un daño, en qué magnitud, en qué cuantía, para hacerlo cesar. Ahora bien, fíjense que esta analogía de la acción preventiva con el daño debido, primero que el artículo es mucho más amplio, no solamente se refiere a cuestiones, digamos, de una propiedad vieja que puede generar un daño, sino pusimos el ejemplo de que me van a aparecer una casita de fiestitas infantiles en mi casa, ni hablar de otro tipo de emprendimientos comerciales. Pero lo cierto es que la resolución que tome el juez con relación al artículo 623 es inapelable. Es inapelable, ya sea o porque la toma en ese momento o porque la difiere al tratamiento de un perito, luego llama a una audiencia y toma la resolución. Es inapelable. ¿Qué va a pasar con la acción preventiva? La resolución que tome el juez, ¿va a ser apelable o no va a ser apelable? ¿Qué va a suceder con todo esto? Por supuesto que yo estoy a favor de la prevención, y no es porque trabaje en una cámara, que sea magistrado en una cámara civil, sino porque me parece que hay una garantía que hace el debido proceso. Podemos discutir si es una garantía, si el fuero civil es una garantía
constitucional, no es el marco de esta charla, es la posibilidad de revisionar la decisión que ha tomado el propio juez. Hay un artículo, continuando con esto, que se llama punición excesiva. Artículo 1714. Un juez puede, por esta pretensión, dejar sin efecto total o parcialmente lo dispuesto. Y esto tiene que ver, se los voy a leer. Están aburridos porque miren que quieren mucho más. Se van a tener más. Y bueno, en realidad se quiere ir, no hay problema. Miren, fíjense, punición excesiva, 1714. Si la aplicación de condenaciones pecuniarias, administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición de los salarios excesiva, el juez debe computar a los fines de fijar judicialmente su monto. Lo primero que se les ocurre como operador de derecho es la cláusula penal. La cláusula penal, que es o la capitalización de intereses mensuales. Nosotros hoy estaba leyendo entre paréntesis un fallo de la Corte de la Provincia, un fallo muy interesante de una ejecución de honorarios en Junín, en el que de 200.000 pesos por capitalización de intereses mensuales se llevó una condena de 2 millones de pesos. La parte interpuso una acción, una pretensión de cosa juzgada hídrica, en definitiva, digo, no, esto es razonable, porque sí, también los honorarios fueron regulados en 2007, ahora, con capitalización de intereses mensuales, llegaron a 200.000 pesos, más o menos 2 millones de pesos. Obviamente, este artículo tiene una aplicación tajante, si voy a juez, señores, que una pretensión excesivo monto. Ya sé que ustedes se están frotando las manos con 2 millones de pesos, yo también lo haría, pero bueno, lo cierto es que es irrazonable tener una pretensión de ejecución de horario de 200.000 pesos, que no es poca plata, pero pasar los 2 millones, digamos, es una planificación excesiva. Hasta ahí entendemos bien lo de la cláusula penal, lo de la capitalización de intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que no habla solamente, o de las multas que ponen, digamos, mandando una chica por la ruta, pero fíjense que habla, dice, si la aplicación de condenaciones pecuniarias administrativas sobre RP, penales, digo, bueno, ¿qué se refiere a la cláusula penal? Que en realidad no es una cláusula penal, se dice cláusula penal, que es un área punitivo que está contenido en una convención entre partes, o civiles. La pregunta es, que yo me hago, yo firmo un convenio con el doctor Lamarquia hoy, o el mes que viene. Hay un cambio de gobierno en el año y hay una devaluación porque los números fiscales no cierran. Un ejemplo de la realidad, hay una devaluación, un cambio de crisis económica. ¿Puedo venir a plantear esta acción de punición excesiva? Yo le digo que sí. Más allá de la que previsión que nosotros conocemos el gobierno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo pacté hoy cuando cambian las circunstancias y decir, estoy haciendo hipótesis. Me condena a pagar una suma de dinero un juez. El año que viene hay cambio en las variables económicas, hay cambio en fondos. ¿Qué hago con esa indemnización? O por ejemplo, que está ante la corte, es decir, lo que me condenaron de instancia está en la Cámara. ¿Me puedo aplicar este artículo? Sí, tengo que aplicar este artículo. Lo cual es que son artículos muy abiertos, que tratan de abarcar distintas posibilidades que se nos pueden presentar con relación a esta ley. El artículo 1715, es decir, el subsiguiente, 1714, dice, en el supuesto previsto en el artículo 1714, el juez puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. O sea, puede dejar sin efecto total o parcialmente la medida. Lo cual, y esto es un carácter general, nosotros siempre tuvimos este criterio de la cosa juzgada, ¿no? Si la cosa juzgada material, lo que quedó plasmado es inimpugnable, es modificable. El Código Civil viene a relativizar la cosa juzgada material. Un ejemplo de esto que ustedes quieren citar, tiene muchas normas que cuando uno estudia otros sistemas de derecho comparado con el sistema de common law, discúlpenme que vaya con este punto, pero ayer estaba dando otra charla absolutamente distinta a esta, que es el tema del precedente judicial en el sistema
cambio de derecho posterior, o sea, un cambio de derecho posterior, en el sistema del common law puede haber una acción nueva a los efectos que lo que pasó en la autoridad de cosas juzgadas se readapte al nuevo derecho. Ese es un sistema legalista pragmático que impregna un sistema bastante ajeno a nosotros. O sea, si yo, aplicando un precedente, resolví un caso, pero después el cambio de derecho, por lo tanto el cambio de precedente, mi pretensión, que quedó juzgada bajo la anterior, por ese cambio de derecho me da la posibilidad. Estoy hablando de civil, no estoy hablando de la acción de la revisión penal. Puedo volver a iniciar esa pretensión a los efectos de que aquello que fue juzgado se adecue al nuevo derecho. Esto es el common law. Este código tiene muchos ingredientes del common law. El fundar en buenas razones, el tema de, o sea, la autoridad de cosas juzgadas no hay que verla ya como algo absoluto, sino que se le puede pedir al juez que revea, que ahora vamos a ver un caso típico en el cual vemos la prejudicialidad, que es un tema fundamental, el tema de cómo una cosa juzgada, la cosa juzgada material se relativiza. Bueno, seguimos adelante. Normas sobre prescripción. El código regula, como decía el código anterior, el tema de la prescripción en los artículos, en las normas procesales sobre prescripción. No estoy hablando si la prescripción es de 2, de 3, de 5, o el periodo que se tome para la prescripción, sino o de 10 años, cuando hay delitos contra la integridad sexual o lo demás, sino que lo que estoy hablando es particularmente las normas procesales sobre prescripción. Esto está contenido en el artículo 2551 al 2553 del propio código. Aclarar un concepto que había generado cierta rigidez con el artículo 3962 del Código Berezano. Ahora dice, en los procesos de conocimiento al momento de contestar la demanda. En los procesos de ejecución se opone la prescripción como excepción. ¿Por qué hay un problema en el artículo 3962 del Código de Derecho? Porque decía, al contestar la demanda o en la primera presentación. Por lo tanto, el juicio ordinario que nosotros seguimos teniendo, del Código Procesal de la Nación, ¿se acuerdan? El juicio ordinario tenemos los 10 primeros días para poner excepciones y dentro de los 5 restantes y dentro de los 15 días hacer la demanda, interponer la demanda. Para lo cual, para contestar, para lo cual, en el proceso ordinario tenemos 10 días para poner las excepciones y 15 para contestar la demanda, 5 días más. La excepción, ¿cuándo la ponemos? Alguna excepción a contestar la demanda, entonces la jurisprudencia dijo, claro, no la ponemos como excepción, la ponemos como defensa de fondo, entonces también a contestar la demanda. Esto se acabó. En los procesos de conocimiento, cualquiera, ordinarios, humanos, empieza a contestar la demanda. ¿Sí? Se acaba esta polémica que teníamos en el artículo 344, que el 344 del Código Procesal establece que si se va a poner excepciones, tratando de resaltar lo que decía el 3962 del Código Civil, si se va a poner excepciones, la que debe interponerse es la excepción de prescripción. Tratando de armonizar el legislador provincial con el legislador nacional, artículo 3962 en el orden nacional, artículo 344 en el orden provincial. Entonces, esta polémica se acaba. ¿Por qué? Porque hoy el Código Civil me dice, en los artículos 25 y 51, que en los procesos de ejecución, como excepción, obvio, no hay contestación de demanda, hay imposición de excepciones. En los procesos de conocimiento, cualquiera fuera ellos, al momento de contestar la propia demanda. Vamos a pasar a las medidas cautelares. Las medidas cautelares están previstas fundamentalmente en el proceso de familia, artículo 721 al artículo 723. Y acá empezamos a distinguir algunas cuestiones con relación a esto. Tenemos medidas provisionales, que se llama el código, personales en divorcio, unidad de matrimonio. Antes se hablaba sobre el divorcio, ahora se incorpora la unidad de matrimonio. Estamos hablando de las medidas provisionales. El juez de oficio puede. ¿Qué puede hacer el juez de oficio? Bueno,
determinar quién va a quedar en el asiento del lugar conyugal, determinar si el lugar conyugal es propio de la renta que tiene que pagar el cónyuge con relación a la utilización de ese bien, determinar elementos provisorios. El juez puede de oficio adoptar todas estas circunstancias, que esto tiene un parecido con el artículo 231, una analogía con el artículo 231 del Código Civil y Comercial. Con relación a los hijos, que es la pregunta clave que hacemos con los hijos, esto está previsto no en los artículos 721, sino está previsto en el artículo 651. En el artículo 651 tiene, no obstante, si a ustedes les parece, yo después, mientras hablamos con Adrián, si quieren, podemos traer a una persona que no sabe particularmente derecho de familia, que hace cambios que están en el derecho de familia y en el proceso de familia, pero particularmente en el derecho de familia y en sucesiones, que se modifica la legítima, no hay divorcio culpable, pero hay una compensación económica, es decir, hay una serie de circunstancias que están dados en el proceso de familia. En el artículo 651, reglas generales. A pedido de uno o de ambos cónyuges o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido en el del hijo con la movilidad indistinta. Es decir, ya no es la tenencia compartida, es una tenencia indistinta. Lo cual, esto ha generado muchísimos problemas en regímenes que lo tienen previsto, como es el régimen español. Excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. Una cosa es la tutela compartida, que es vos y yo tenemos la tutela. Por lo tanto, si vos vas a tomar una medida con ese hijo, vas a tener que consultar. Porque es compartida. Al ser indistinta, no es lo mismo que compartida. La tenemos los dos, pero yo no necesito del otro para disponer, porque es indistinta. Tanto vos como yo. Compartimos un mismo objeto. ¿Entienden lo que le quiero decir? ¿Qué pasó en el régimen anterior?